Buenos días, estimados empresarios y empresarias. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos a todos su presencia en nuestro webinar, los sectores económicos y su incidencia en la facturación electrónica. El objetivo de nuestro webinar el día de hoy es socializar las incidencias de la facturación electrónica en las empresas conforme a los sectores económicos. Y para esto nos acompaña el día de hoy el señor Álvaro Merchán. Él es director científico de Cuenta, es abogado egresado de la Universidad Libre, con más de 30 años de experiencia, es consultor empresarial, experto en asuntos de relaciones con el derecho de la empresa, es especialista en temas contables, tributarios, comerciales, contractuales y laborales. Es especialista en ciencias tributarias de la Universidad Central. También ha oficiado como conferencista en seminarios de actualización tributaria para pregrados en la Facultad de Administración de Empresas en la Universidad Central. Muy buenos días, señor Álvaro. Muy buenos días, Yadis. Muy buenos días, estimados amigos que están presentes hoy a esta hora y las personas que llegan a esta reunión. Bien, ustedes lo han dicho con precisión, con intención de hablar y dedicarle unos minutos a comprender y ampliar nuestros conceptos relacionados con temas de facturación electrónica y cómo diferentes sectores se van viendo afectados, entre comillas afectados, involucrados con algunas incidencias en este tema. De manera que estamos ya listos, estamos preparados. Esto, no sé, dámosle un par de minuticos para iniciar el conversatorio. Y mientras tanto, creo que voy a compartir pantalla. Bueno, entonces, Yadis, ¿tú me puedes confirmar si tenemos vista de la pantalla compartida, por favor? Sí, señor, ya se encuentra compartida la pantalla. Perfecto, listo. Entonces ya veremos. Bien, agradeciéndole especialmente a FENAL, a toda esta gente querida de la Costa Atlántica por esta invitación a estar presentes hoy en esta reunión informativa y formativa. Cuenta, tiene una política de amplio espectro en temas de formación y de información para los sectores empresariales, con un valor agregado a los servicios esenciales que presta en temas de facturación electrónica. Gracias a todos por estar aquí presentes. Y bueno, vamos a mirar un segundillo para arrancar con el que nos está convocando hoy. Bueno, hemos dado unos minutos para que se conecten las personas interesadas en participar en la reunión. Y bueno, tengo aquí las 17 minutos, tenemos un compromiso a las 10, de manera que ya, mientras otras personas se van vinculando a esta presentación, creo que podemos darle inicio a la reunión. Bueno, mis queridos amigos, hoy tenemos como objetivo esencial hablar de cómo impacta
impacta el tema de la facturación electrónica en diferentes sectores económicos, en diferentes sectores empresariales? Podría escogerse varios sistemas, varias fórmulas para abordar este tema, pero yo preferí pues desarrollarlo a partir de los factores esenciales básicos que componen el tema de facturación electrónica, debido a que esto me permite hacer ciertas explicaciones sobre lo que significa o el contexto de la facturación electrónica y cómo incide en los diferentes sectores económicos, de manera que me permitirá durante el curso de la conversación ir precisando esas incidencias, esas afectaciones o esas sugerencias que se pueden presentar en diferentes ámbitos empresariales. Bien, desde el año 2016 hacia acá, el sistema de facturación en Colombia dejó de ser un modelo de simple facturación de venta reglamentado con una serie de requisitos que combinaban entre lo tributario y lo relativo al derecho comercial y al derecho civil. Recordemos que para aquella época, pues la facturación esencialmente era una facturación de papel, y lo que las normas combinaban era una serie de factores para dar cumplimiento a normas de carácter tributario y a su vez darle validez como título valor o como título ejecutivo para efectos comerciales y para efectos civiles. Pero a partir del año 16 hay un cambio extremadamente drástico en la configuración tributaria y en la configuración comercial de la facturación, porque con la entrada en vigencia de la facturación electrónica también entró en vigencia un sistema. Por lo tanto, ya facturación no es un elemento aislado del sistema tributario, del sistema contable o del sistema comercial, sino que facturación es un sistema que se integra a muchos factores de la vida de las empresas, de los empresarios e incluso de aquellas personas que no ejercemos actividades mercantiles, como son los profesionales independientes, etcétera. Sistema significa que ya no hablamos de factura como un único elemento que contiene todas aquellas obligaciones especiales relacionadas con generación de operaciones de venta o de compra o de comercio internacional, sino que además se cumple con una serie de requisitos de carácter tributario que ya no están integrados en un solo documento llamado factura electrónica de venta con validación previa, sino que están integrados a una serie de documentos complementarios, como son las notas débito, las notas crédito, documentos anexos a la factura principal, y que en su conjunto componen el sistema de documentos electrónicos. Entonces, el sistema de facturación hoy en Colombia está compuesto de varios tipos de documento, todos ellos electrónicos o todos ellos caminando hacia su conversión en documentos electrónicos. Ya lo vamos a ver un poquitito. ¿Qué pasa con el tema de la factura de venta y los documentos equivalentes? Como nosotros dijimos, ya no estamos hablando de una factura aislada, sino de un sistema. Entonces, el sistema de facturación electrónica en Colombia ahora se compone de, por un lado, factura de venta y por otro lado, documentos equivalentes. Esto significa que en Colombia hoy todavía es posible hablar de documentos equivalentes a la factura como soporte de operaciones de carácter comercial o de carácter tributario que son válidos, Pero a su vez diremos entonces que ese sistema que se compone de facturas de venta y documentos equivalentes, al verificar cómo quedó dispuesto tributariamente el sistema de facturación electrónica de venta, pues se dirá que está compuesto de facturas de talonario de papel y facturas electrónicas de venta con validación previa. Significa entonces que hoy en día todavía las facturas de papel siguen existiendo, todavía tienen vida, pero veremos un poquitito
más adelante qué significa eso de que podamos utilizar todavía facturas de papel. Para poder hablar de sistemas de facturación, pues es necesario que tengamos claro a qué actividades de la vida diaria de los empresarios o de los prestadores de servicios o de los independientes, a qué actividades se aplica ese sistema de facturación en Colombia. Y pues lo que la norma ha dispuesto es que el sistema de facturación se aplica a los documentos equivalentes electrónicos. Ya acabamos de hablar un poquitito y lo vamos a ir desarrollando en el curso de los próximos minutos. También se habla que es aplicable a la venta de bienes y de servicios. Fíjense cómo cuando la norma refiere la aplicación de los sistemas de facturación a venta de bienes y de servicios, no hace excepciones. Las excepciones las aplicará en unos momentos específicos, pero de manera genérica toda la venta de bienes y de servicios está cobijada con los sistemas de facturación. Como es apenas obvio, debía incluirse dentro de los documentos electrónicos que afectan facturación electrónica las notas débito y crédito. Ya hoy en día, a partir de la entrada en vigencia de la facturación electrónica, no podemos anular facturas o documentos electrónicos de manera directa. Esto hay que hacerlo de manera indirecta, generando documentos complementarios tales como las notas débito y las notas crédito. Se aplica también a la compra de bienes y de servicios, incluyendo compras de bienes y servicios a no responsables del IVA. Por lo tanto, la característica de ser o no responsable del IVA no es determinante para verificar si somos o no somos responsables de estar en el sistema de facturación electrónica. Ya aquí podemos ir viendo perfiles, porque sectores económicos excluidos de responsabilidades del IVA, pues no son muchos, pero los hay. Y esos sectores económicos no están excluidos de la responsabilidad de facturar electrónicamente. El registro de facturas electrónicas como título valor. En una reciente reglamentación, la DIAN se abrogó el derecho con base en lo dispuesto en la Ley 2010 de 2019 a ser el administrador único y exclusivo de un sistema que se denominó Radian. Radian significa un espacio en la web, un espacio electrónico en donde la DIAN guardará todas las facturas electrónicas de venta con el objetivo de que las mismas puedan circular como título valor, es decir, ser endosadas, ser vendidas, ser sujetas de procesos de factoring, etc. Por lo tanto, el sistema de facturación electrónica es aplicable a todo lo que en adelante la DIAN reglamente respecto de la circulación de las facturas como título valor. Aquí es interesante estar al día en el tema porque existen muchos sectores económicos en los cuales convertir en dinero a través de procesos de factoring es muy usual, y eso se va a realizar a través de los procesos que pronto conoceremos reglamentados por la DIAN. Los pagos por rentas de trabajo, incluyendo los aportes a seguridad social y demás erogaciones relacionadas con la nómina. Tenemos un plazo hasta el 30 de junio del año 2021 para que la DIAN termine de reglamentar todos los procesos de nómina y de pagos de seguridad social a través de los procesos de facturación electrónica. ¿Qué se nos viene entonces para todos los sectores económicos que somos empleadores y que usamos mano de obra? Esto, pues simplemente que tendremos que ir verificando cuáles son los procesos tecnológicos que tenemos que ir adecuando a efectos de poder revelar en tiempo real los resultados de la nómina, sea que se pague mensual, quincenal, etcétera, a la DIAN. Esos reportes tendrán que hacerse a través de sistemas similares o parecidos a los de facturación electrónica en tiempo real. Los procesos de importación y exportación, como es apenas obvio, están incluidos dentro del sistema de facturación electrónica. Hay un par de excepciones por ahí en los obligados a facturar en servicios
de prestación de servicios web desde el exterior, en donde el documento se hace en Colombia. Pero en temas de importación y exportación, recordemos aquí un tema que es muy importante, y es que la norma ha señalado o reiterado que en Colombia la moneda funcional es el peso colombiano y el idioma es el español. Por lo tanto, las facturas electrónicas de venta relacionadas con comercio exterior tendrán que estar escritas en idioma español y en pesos colombianos. No obstante, los desarrollos tecnológicos o los requisitos del anexo técnico nos informan, nos dicen pues que tenemos que generar espacios especiales dentro del contenido de la factura si queremos hacer conversiones, ya sea conversiones de pesos colombianos a otras monedas o traducir la factura a otro idioma, pero específicamente tendrá que estar en idioma español y en pesos colombianos. El registro fiscal de compras, la contabilidad y todo lo que facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Esto suena como extraño cuando uno está hablando de facturas electrónicas, que le digan que el sistema de facturación electrónica es aplicable al registro. Aquí ya estamos hablando de temas contables. Estamos hablando de personas o sectores económicos o comerciantes que están obligados a llevar libros de contabilidad. Y significa que todo lo relativo al registro de compras y ventas dentro de la contabilidad, que signifique información, data que va contenida en las declaraciones tributarias, hace parte del sistema. Ya veremos para qué sirve ese tema. Bien, avanzando un poquito en el tema para poder entender cómo nos golpea en diferentes sectores económicos, pues tendremos que entrar a decir quiénes sí y quiénes no están obligados a facturar electrónicamente. ¿Quiénes están obligados a facturar electrónicamente? Pues en primer lugar, las personas que son responsables del IVA o del impuesto al consumo. Están obligados a facturar los tipógrafos y litógrafos sin ninguna restricción. La razón por la cual están obligados a facturar electrónicamente es porque a ellos se les adicionaron una serie de obligaciones relativas a la información que deben enviar en tiempo real a la DIAN respecto de la facturación de papel que ellos imprimen. Entonces, no solamente se les abrogó la necesidad de facturar electrónicamente, sino también se les impuso informar mediante sistemas especiales todo lo relativo a las facturas electrónicas, a las facturas de papel, que ellos estén elaborando a favor de terceros. También son obligados a facturar los comerciantes. Cuando hablamos de comerciantes, tenemos que dirigirnos al Código de Comercio. Lamentablemente el Código de Comercio es muy viejo, yo ya no me acuerdo de qué fecha data, creo que es del año 74, algo así, no es muy actualizado, pero de todas maneras pues nos tenemos que atener a su contenido, y básicamente el Código de Comercio lo que dice es que son comerciantes todas las personas que ejerzan actividades que son, que tienen la calidad de comercial, que ejercen una actividad mercantil o de los que la norma o la ley directa o indirectamente señala como mercantil. Ellos están obligados a facturar. En un principio no hay ningún condicionamiento especial. Están obligados a facturar los profesionales. Entonces aquí ya encontramos no solamente conceptos de la DIAN, sino diferentes sentencias del Consejo de Estado, en las cuales pues ha quedado claro que las personas que ejercemos profesiones liberales o profesiones independientes no somos comerciantes, pero eso no excluye la obligación de facturar. Por lo tanto, todos los profesionales independientes a partir de las fechas de vencimiento deben estarse habilitando para efectos de ejercer el tema de la facturación electrónica. Yo pues creo que voy a aprovechar de una vez para hacer un paréntesis en el tema de profesionales, porque es un grupo extremadamente grande, extremadamente importante, y ahorita en épocas de pandemia, con todos los emprendimientos, con todos los cambios estructurales que han habido en la administración de las empresas, los temas de BPO, los temas de asesoramiento tipo outsourcing, etcétera, se han vuelto de común ocurrencia, no solamente en la empresa privada y en el Estado.
La invitación que yo hago a todos los profesionales que asesoran empresarios o que asesoran tributariamente a las personas que tienen obligaciones o tenemos obligaciones tributarias es que revisen con mucho detenimiento porque probablemente es importante tomar la decisión de ser facturador electrónico de manera voluntaria e incluso de llevar contabilidad de manera voluntaria. Toda vez, ya lo veremos un poquito más adelante con los temas de interoperabilidad, etcétera, llevar contabilidad es una ventaja para una persona que tiene obligaciones tributarias, porque los temas relacionados con auditoría tributaria son más ágiles, más sencillos. Primero. Segundo, cuando una persona factura electrónicamente y cuando una persona recibe todos sus costos y gastos soportados en facturación electrónica, tiene mejores condiciones para una defensa de carácter tributaria e incluso para ser excluido de ciertas formas de auditoría tributaria. Entonces, vale la pena que vayamos pensando. De otra manera, también es importante señalar que ya desde el punto de vista meramente comercial, seguramente muchas empresas no querrán tener mucho relacionamiento con personas que no facturen electrónicamente, toda vez que la reforma tributaria del año 19 indicó que para el año 2020 el 30% de los costos y gastos de noviembre y diciembre, para el año 2021 el 20% y para el 2022 el 10%, será el tope máximo de costos y gastos que podrán estar soportados sin factura electrónica. Entonces, realmente ahí hay como una especie de cierre hacia las operaciones con personas que no están obligadas a facturar, de manera que sí es importante que todos vayamos creando conciencia de que el tema de facturación electrónica nos golpea y el sector de los profesionales independientes es un sector de los más golpeados junto con los trabajadores. En todas las reformas tributarias, en todas las normas tributarias, las cargas impositivas siempre son más altas en estos sectores. Por lo tanto, estar correctamente preparados para presentar una buena declaración de renta con unos buenos soportes tributarios nos permite tener la tranquilidad de depurar y pagar nuestros impuestos de una manera más justa y más equitativa. La actividad agrícola o ganadera. La actividad agrícola o ganadera ha venido siendo objeto de normas y reglamentaciones durante los últimos años, pero finalmente, con la entrada en vigencia de la norma de facturación electrónica del 2015 para acá, ya se dijo claramente que todas aquellas personas que ejercen actividades agrícolas y ganaderas están obligadas a facturar. Y en este caso ya no estamos hablando de hacer cualquier tipo de factura, sino que están obligadas a facturar electrónicamente. Este sector económico, el de la agricultura y la ganadería, me atrevo a señalar que es uno de los más importantes, por no decir el más relevante, pero después del petróleo y de la energía y del gas, de todas esas actividades de gran industria, me atrevo a decir que en Colombia el sector agroindustrial es el más relevante. Y yo creo que va a ser el jalonador de la economía colombiana para la reactivación. Por esa razón hay tantos ojos puestos en ese sector, por eso hay gente pensando en traer plata para Colombia, meterle plata a ese sector, por eso hemos ido avanzando mucho en temas de formalización empresarial, etcétera, y hoy tenemos ya una norma que obliga al sector de agricultura y ganadería a facturar electrónicamente. Eso implica también llevar una contabilidad regular, etcétera. Aquí llamo yo la atención, bueno, no, mejor lo hago un poquitito más adelante, pero mucho cuidado con ese sector de ganadería y agricultura. La venta de bienes y servicios, recordemos que la venta de servicios está deslindada de la venta de los servicios profesionales, porque en la venta de servicios hablamos de los servicios que prestan aquellas personas que cuyo accionar prevalece lo material sobre lo intelectual. Y todas aquellas personas que vendan a consumidores finales están obligados a facturar.
Miren ustedes cómo cada uno de los sectores económicos ha sido manejado, dirigido hacia imponerle algún tipo de obligación en este tema de facturación electrónica. Bien, mis queridos amigos, con el tema de contribuyentes del régimen simple, recordemos que hasta el 39 de julio todo el mundo podía, pues obviamente, dentro de las restricciones legales, que quisiera podía acogerse al régimen, pero a partir del 1 de agosto, solamente los nuevos emprendimientos, las nuevas empresas o las nuevas actividades económicas de un empresario pueden ser objeto de incluirse dentro del régimen simple de tributación. De lo contrario, tendremos que esperar hasta el 1 de enero del 2021 para poder ingresar esas actividades del régimen simple, pero las personas que están en régimen simple de tributación deben facturar electrónicamente. Así como tenemos una norma general, ya ustedes han visto cómo es de general la norma, pues entonces en materia tributaria hemos dicho siempre que las excepciones son taxativas, es decir, que si yo no encuentro una excepción expresamente establecida en una norma, la excepción no existe, ¿de acuerdo? Pues obviamente dejando a salvo los temas de los conceptos de la DIAN y dejando a salvo los fallos de las altas cortes. ¿Quiénes no están obligados a facturar? Pues no están obligadas a facturar las personas naturales que estén vinculadas por contratos de trabajo, ni los pensionados. Entonces, toda aquella persona que tiene un contrato de trabajo no factura por eso. Ya hay una discusión sobre si entonces el empleador debería hacer el documento equivalente con persona no obligada a facturar. Parece que la DIAN está preparando algún concepto sobre ese tema y que en última instancia la respuesta sería no, no debería hacerse el documento equivalente, sin prejuicio de que en cualquier momento ya la DIAN va a reglamentar la facturación electrónica de la nómina, de manera que vamos para allá sin mayores complicaciones. Los pensionados, pues por obvias razones, pero también aquí debemos incluir todas aquellas personas que prestan servicios en el Estado y que están vinculados con una relación laboral o contractual, pues ellas no están obligadas a facturar, pero sí por el contrario, la prestación del servicio que pudiera ser por una vinculación laboral, se hace por un contrato de prestación de servicios, sí estaríamos obligados a facturar. No están obligados a facturar los bancos y las entidades financieras, las cooperativas y los fondos de empleados por sus operaciones financieras, de manera que si esas cooperativas, esos fondos empleados tienen ingresos por otros conceptos, deberán facturar electrónicamente. No están obligados a facturar las empresas de transporte público de pasajeros, los restaurantes y bares de menores ingresos, ya adivinaremos qué son menores ingresos, que tengan un solo establecimiento de comercio. De manera que si la persona tiene 2 restaurantes, debe facturar electrónicamente. Bien, y aquí viene una excepción que me interesa manejarla de manera independiente, que es, entonces, personas naturales comerciantes, artesanos minoristas, por lo tanto, todo aquel que ejerza una actividad mayorista no está incluido en esta sección. Agricultores y ganaderos están en esta sección y prestadores de servicios que cumplan con las condiciones. ¿Cuáles? Ser personas de menores ingresos. Para el año 2020, ser una persona de menores ingresos es tener unos ingresos inferiores a 124.624.500. Por lo tanto, todos estos sectores económicos que acabo de nombrar, personas naturales, comerciantes, los artesanos minoristas, los agricultores y ganaderos y los prestadores de servicios que cumplan con esa condición. Pero además de tener personas de menores ingresos, no deben tener más de un establecimiento de comercio, de manera que si tienen 2, a pesar de que sean menores ingresos, deben facturar electrónicamente, no ser usuarios aduaneros de ninguna de las modalidades, no haber firmado contratos o no tener consignaciones superiores a 3.500 VT derivadas de su actividad económica durante el año. Entonces los requisitos, pues básicamente están relacionados con el tema de ingresos. Aquí vuelvo a reiterar lo que les dije hace unos minutos. No obstante, estas personas están excluidas de facturar electrónicamente, deben revisar el sector económico donde se mueven, los tipos de cliente que manejan, las operaciones que realizan, ya sea de compra de bienes
y compra y venta de bienes, transformación o prestación de servicios por contratos especiales que generarían como recomendación especial el hecho de que es mejor que facturen electrónicamente y lleven libros de contabilidad. ¿Quiénes no están obligados a facturar? Las personas naturales que presten servicios excluidos del IVA o no grabados con IVA, que sean de menores ingresos, ya vemos que son para el año 2020 124 millones de pesos, que son 3.500 VTs, y los prestadores de servicios electrónicos desde el exterior. Esta era una de las excepciones que les mencioné hace unos minutos, en las cuales tenemos claro que si se presta un servicio electrónico desde el exterior, quien recibe el servicio en Colombia procederá a realizar un documento equivalente con no obligados a facturar. De hecho, en este punto de prestación de servicios electrónicos desde el exterior, la recomendación siempre será la misma. En estos sectores económicos es mejor que dejemos por escrito los respectivos contratos, que tengamos los contratos escritos. Hoy en día, con la entrada en vigencia de las firmas digitales, es muy sencillo tener contratos electrónicos en PDF, debidamente firmados, garantizando que la fecha de la celebración del contrato, las partes, los contenidos, de manera que la recomendación es que siempre que se hagan este tipo de operaciones, tengamos contratos, porque los contratos hacen parte de los soportes tributarios que nosotros debemos garantizar que tenemos como soporte de nuestras cifras tributarias. Bien. Hace un ratico, cuando les estaba contando que factura de venta dejó de ser un documento aislado, o por lo menos autónomo, para no decir aislado, les conté que eso pasó a la historia y ahora tenemos un sistema de facturación. Dentro de los sistemas de facturación tenemos la factura de papel y les dije, sí señor, todavía hoy existe la posibilidad de hacer una factura de papel. ¿Cómo funcionaría el tema? Primero que todo, la factura de papel solo la pueden hacer los facturadores electrónicos, solo la pueden ejecutar los facturadores electrónicos cuando tengan inconvenientes de carácter técnico. Ustedes recordarán que con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva formulación de facturación electrónica, la DIAN se declaraba en contingencia cuando no se podían conectar los usuarios al sistema tecnológico de esta entidad. Hoy en día, cuando una persona, facturador electrónico, está haciendo una factura electrónica de venta, logra conectividad, lo que se hace es dejar evidencia de la falta de conectividad y de inmediato se abre la puerta para que la persona pueda coger un talonario de papel de facturas de venta de papel con autorización de numeración previamente con resolución de la DIAN, que han sido impresas por un litógrafo o un tipógrafo con el cumplimiento de los requisitos y condiciones, puede coger esas facturas de venta y rellenarlas a mano o rellenarlas en un sistema electrónico, no importa, con la única condición de que dentro de las 48 horas siguientes a que se supere el inconveniente técnico, esas facturas electrónicas deben ser transmitidas a la DIAN, sin importar su número, su valor, su cantidad, nada. Simplemente una vez se supere, comienzan a correr el plazo de las 48 horas para efectos de que se realice esa transmisión. También pueden expedir facturas de papel a aquellas personas que son obligadas a facturar electrónicamente, pero cuyo plazo máximo no se ha vencido. Entonces ya estamos a septiembre, nos queda 1 de octubre y nos queda 1 de noviembre. Solo quedan dos grupos o sectores de económicos que pueden todavía facturar en papel porque no se les ha vencido el plazo, Una vez venza el plazo, esas personas, aun cuando no hayan solicitado autorización de ser facturador electrónico, no podrán facturar electrónicamente.
pero si esas personas no están obligadas por ser contribuyentes de menores ingresos, con el cumplimiento de los otros requisitos que les acabo de mencionar, pues esas personas no podrán hacer facturas de papel. Está absolutamente prohibido. Las facturas de papel que tienen hoy con una numeración autorizada previamente, esas dejan de tener vigencia, deben ser anuladas y su anulación debe ser anunciada a la DIAN en los servicios informáticos. También pueden expedir facturas de papel las personas que se inscriben en el régimen simple de tributación durante los 2 primeros meses siguientes a la inscripción. Tienen 2 mesecitos de gabela mientras se ajustan al sistema de facturación electrónica. Entonces, fijémonos cómo el contexto del sistema de facturación electrónica nos va llevando a un cierre de puertas, por decirlo de alguna manera, en el sentido en que aún cuando tengamos ciertas actividades económicas, no podemos salirnos de ese sistema, no podemos seguir facturando en papel, tenemos que tener mucho cuidado con los documentos complementarios a la facturación electrónica, que ya vamos a mirar un poquitico algo de ese tema, y pues iremos avanzando en el punto. Incidencias del anexo técnico. ¿Qué significa el anexo técnico? Hace ya muchos años atrás existía la facturación electrónica sin validación previa y eso generó que la DIAN hubiese tenido que expedir unos anexos técnicos. Los anexos técnicos combinan dos formatos o dos informaciones, por decirlo así. Por un lado, informan algunos aspectos de definiciones que contienen los diferentes aspectos de la facturación electrónica, pero en general, en su gran contenido, lo que contienen son una serie de órdenes de carácter tecnológico que deben ser leídas por los ingenieros que desarrollan los sistemas habilitados para facturar electrónicamente. Por lo tanto, el desarrollo y el ajuste a la normativa de facturación electrónica, cuando nosotros vemos un XML o cuando vemos una representación gráfica de una factura electrónica, por detrás de eso hay un proceso muy pesado, un proceso de ingeniería, un desarrollo de ingeniería que tiene una cantidad de incidencias. Uno de los retos complejos que tenemos en la actualidad es la verificación de esas incidencias cuando el anexo técnico es modificado. Una modificación que la DIAN le genera al anexo técnico implica para los proveedores de tecnología el reto de ajustarse rápidamente a ese anexo técnico y eso en ocasiones no resulta tan sencillo. Bien, podríamos hablar de muchísimos factores que inciden derivados del anexo técnico, pero yo me voy a referir básicamente a lo siguiente. El último anexo técnico es el que está contenido en la resolución 042 del 5 de mayo de este año, que modificó, pues, yo me atrevería a decir que sustancialmente los que venían del año 2019, porque ajustó y yo me atrevo a decir que simplificó y ajustó bastante acertadamente los factores relacionados con facturación electrónica. Entonces, en el anexo técnico, ¿qué teníamos y que me interesa mostrarles para que ustedes tengan como una aproximación a qué es lo que sucede allí? El anexo técnico decía que había unos tipos de factura, que la 01 era el tipo de factura electrónica de venta, el 02 factura electrónica de venta de exportaciones, el 04, el tipo 4, que es una factura a consumidor final, las notas débito y las notas crédito. Desde el 1 de agosto, el mismo anexo técnico señaló que esas facturas electrónicas se convierten simplemente en facturas electrónicas estándar, AIU y de mandato. Pero ¿a dónde quiero yo llegar? Esta formulación que nos trae el anexo técnico implica que hay no varios tipos de factura electrónica de venta, sino varios modelos, varios formatos dentro de los cuales debe ejecutarse una factura electrónica de venta. Hay un formato estándar en donde diríamos que cabe la gran mayoría de la gente que no tiene unos requerimientos especiales y a partir del 1 de agosto entran en vigencia diferenciaciones especiales
en aquellas personas que tienen que facturar AIU, entonces aquí estamos hablando del sector de la construcción, estamos hablando del sector de los servicios de vigilancia y aseo, básicamente ingeniería, que son los que están autorizados para facturar, separando el AIU como modelo básico para determinar el IVA, las retenciones en la fuente y otros impuestos complementarios. Entonces, el anexo técnico le entrega a los facturadores electrónicos que tengan que facturar AIU un estándar diferente a los otros facturadores electrónicos. Y les señala que su factura debe tener unos contenidos especiales que van a ser verificados en el momento de la transmisión para autorizar la emisión de esa factura. Por lo tanto, es un reto de su proveedor de facturación electrónica entregarle el desarrollo, por decirlo así, correcto para que pueda facturar por el sistema de AIU. Y el otro tema específico que se genera de esta reglamentación del anexo técnico es el tema de los mandatos. Los mandatos son muy comunes en varios sectores económicos, como por ejemplo el tema de las inmobiliarias, que facturan a terceros por mandato, consorcios en diferentes áreas de negocios, ingeniería, BPO, bueno, etcétera. Ciertos profesionales, como por ejemplo los abogados, tenemos esa condición de recibir mandatos. Bueno, había de ejemplo esos sectores económicos. Tenemos una reglamentación especial y es que nuestra factura electrónica debe permitir dentro del sistema de facturación identificar los terceros que están involucrados en esos contratos o identificar correctamente los costos por separado de los conceptos que componen el AIU para efectos de la determinación de los impuestos. Las facturas electrónicas de venta tienen en ciertos sectores económicos unos anexos que son documentos no tributarios. Eso está previsto en el anexo técnico. Estoy hablando, por ejemplo, de las órdenes de entrega. Entonces hay muchos sectores económicos en donde es necesario o su ruta de venta implica la emisión de una orden de entrega o de una remisión antes de elaborar la factura de venta o como paso previo a la entrega de la mercancía. Y además hay otros documentos como por ejemplo las referencias internas. Aquí vemos entonces, por ejemplo, que hay empresas que venden productos con garantía, entonces tienen que entregar el documento de la garantía. O tienen documentos anexos, como por ejemplo copias de las declaraciones de importación para garantizar que una mercancía que se está facturando y que es importada tiene el soporte correspondiente de su entrada al país. En el sector de salud, ya lo voy a mirar un poquitico, pero lo voy a mencionar de una vez, es posible y es altamente probable que adicional a la factura deban entregarse una gran cantidad de documentos, incluso historias clínicas, etcétera. Estos documentos no tributarios, por el momento, están reglamentados como un modelo que puede ser cubierto por acuerdos entre las partes, es decir, que las partes se pongan de acuerdo, sea en recoger, en descargar esos documentos de páginas web o que los mismos sean entregados a través de correos electrónicos independientes, pero sucede que probablemente dentro del contenido de la factura haya la necesidad de relacionar en espacios no obligatorios esos documentos, de manera que el facturador electrónico tendrá previa a la activación con su proveedor de tecnología, tener completamente claro cuáles son sus requerimientos.
Tipos de operación. Estos tipos de operación pues cambiaron, como se los dije hace un momento, desde 1 de agosto, cuando se cambió el estándar, el IU y los mandatos. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero si cambiaron, entonces ¿para qué nos los va a mostrar? Porque me permite presentarles a ustedes unos ejes de negocios que tienen algunos temas especiales en facturación electrónica. El hecho de que los tipos de operación se hayan reducido no implica que sus condiciones tecnológicas de facturación electrónica hayan desaparecido, sino que simplemente dentro del anexo técnico los códigos disminuyeron. Pero si ustedes miran desde el punto de vista tecnológico, los desarrollos de ingeniería que exige la norma siguen siendo los mismos, ¿bien? Entonces aquí tenemos sectores de combustibles. Los sectores de combustibles tienen requerimientos muy especiales en facturación electrónica, porque ellos usan mediciones en galones, perdón, usan mediciones en galones, entiendo que usan más de 3 decimales o hasta 3 decimales en la determinación del volumen de venta, son responsables de diferentes impuestos a los combustibles, etcétera, deben entregar una cantidad de información relevante. Por lo tanto, las facturas electrónicas de estos sectores económicos tienen unas configuraciones de información adicional que deben tener en cuenta con su proveedor tecnológico. Cuando el emisor es un autorretenedor, entonces esta condición de ser autorretenedor genera dentro del contenido de la facturación electrónica no solamente la alerta de ser agente autorretenedor, sino la definición de esas autorretenciones para efectos de que el tercero pueda entender la situación. Cuando el vendedor es de bienes exentos y excluidos por obvias razones, porque la normativa técnica señala que cada una de las renglones o de los ítems que están contenidos en una factura no solamente deben estar enumerados el bien o servicio detallado, sino que además individualmente se debe señalar si el bien es exento, excluido o grabado y la tarifa que se le aplica, incluso los descuentos, renglón por renglón. De manera que ser vendedor de bienes exentos y excluidos es importante a la hora de definir su modelo de facturación electrónica. Los exportadores, pues ya les señalé uno de los temas más relevantes, que es el tema del idioma y de la moneda funcional, que es importante que lo tengan en cuenta a la hora de generar su facturación electrónica. La factura genérica con pago anticipado. Este tema se maneja muchísimo en el sector salud, en donde los profesionales adscritos al sector tienen que facturar bonos prepago o copagos. Entonces hay unos pagos anticipados que requieren un control específico porque luego deben ser descontados del valor que se le factura a la aseguradora o a la EPS o a la entidad correspondiente del servicio de salud. También hay unas facturas genéricas con periodos de facturación, es el caso de los servicios públicos, en donde hay una gran cantidad de información adicional que debe ser contenida dentro de la factura, de manera que ahí tenemos un reto importante. Los consorcios, se los dije hace un ratito, los consorcios generan retos en facturación electrónica, toda vez que deben informarse situaciones especiales como por ejemplo quiénes son los consorciados y en qué porcentaje participan, porque asimismo el tercero receptor de la factura electrónica debe contabilizar sus costos y gastos y generar las correspondientes retenciones en la fuente, amén del modelo que se escoja para presentar las correspondientes declaraciones de IVA. Ahí pues ya les hablé un poquitito del tema y mandato que generan situaciones especiales. Bien, entonces desde el 1 de agosto, en un sector muy complejo que ha causado mucho ruido, que la gente todavía no atina, que los proveedores tecnológicos todavía estamos trabajando en desarrollos para atender correctamente este sector, que es el de la salud. Entonces, para ello se generaron unos tipos especiales de operación que básicamente son relacionadas con la forma como facturan.
está el tipo de factura electrónica, que es el tradicional, que es la que tiene el CUFE, el CUDE, que es los documentos que modifican a la factura electrónica, las numeraciones y los recaudos. El tema de recaudo es el que les mencionaba hace un rato, en el punto en que en muchas oportunidades los copagos o los bonos que reciben los prestadores de servicios de salud hacen parte integral del precio que ellos compran al sector. Se ha dicho que alrededor de octubre saldrá una modificación muy ancha, muy integral para el sector de salud. Entre tanto, lo que se estila o lo que se ha dicho es que el sector salud pues tiene derecho a realizar la correspondiente factura de una manera tradicional, y que la crítica que pueden hacer las entidades aseguradoras o las entidades del sector salud se rige por una norma especial que, si no recuerdo mal, es como del año 97, una resolución del Ministerio de Salud. Entonces esa resolución sigue vigente para efectos de puntear y de criticar facturas que tienen que ver con el sector salud. Entre tanto, sale el nuevo anexo técnico que probablemente está muy cercano a cobrar vida. Bien, dentro del sistema de facturación electrónica, les dije a ustedes que teníamos, por un lado, la factura de venta, que ya dijimos es factura electrónica de venta o factura de papel, pero por otro lado el sistema también está compuesto por documentos equivalentes. Eso significa que la norma tributaria todavía permite a ciertos sectores económicos generar documentos equivalentes en lugar de facturas electrónicas. Pero lo que les quiero decir en ese punto es que los documentos equivalentes están llamados a desaparecer. Poco a poco la DIAN irá sacando los reglamentos especiales, etcétera. Y en este punto, tal vez algo relevante es que todas aquellas personas que deban contabilizar como costos o deducciones pagos que se han realizado soportados con documento equivalente, tendrán que irse a la resolución 042 del 5 de mayo del 2020 para revisar en esa norma cuáles son las condiciones y requisitos de cada uno de los documentos equivalentes, porque allí se dijo cuáles son esos requisitos, de manera que la consecuencia es que si un documento que en apariencia no es un documento, es un documento equivalente, pero no cumple con esos requisitos mínimos de la resolución 042, no se puede calificar como documento equivalente y por lo tanto no será apto para generar costos y deducciones dentro de nuestra contabilidad o dentro de nuestras declaraciones tributarias. ¿Cuáles son los documentos equivalentes que aún hoy perviven? Pues está el POS, que ustedes saben, el POS ya hoy, si bien es cierto, es lícito que un almacén de retail o de ventas masivas al público emita facturación en POS. Todas aquellas personas que necesiten llevar ese gasto a su contabilidad deberán pedirle al facturador POS que les entregue la factura electrónica de venta de aquí al 1 de noviembre, donde ya desaparece definitivamente el sistema, lo cual significa que el POS trasciende a un POS factura electrónica. La boleta de ingreso al cine, los tiquetes de transportes de pasajeros, los extractos de las entidades financieras, los extractos de las fiduciarias, de los fondos de inversión, de los fondos de valores, de todas estas entidades pueden ser contabilizados como documentos equivalentes en lo que toque a costos y gastos. El tiquete aéreo de transporte de pasajeros, los documentos de juegos localizados también pueden ser contabilizados. Las boletas o fracciones de juegos de suerte y azar también hoy siguen siendo documentos válidos como costo o gasto. El documento de cobro de los peajes, el documento de liquidación de operaciones en bolsa o de las operaciones en bolsa agropecuaria y de venta de commodities. Los documentos de servicios públicos domiciliarios siguen estando activos, la boleta de ingreso a espectáculos públicos. Pero resulta, mis estimados amigos, que a más tardar, ya vimos que el 1 de noviembre pierde vigencia el POS,
y que poco a poco irá siendo reglamentado, pero a más tardar el 30 de junio del año 2021, todas aquellas personas que emiten hoy documentos equivalentes deberán ajustarse a un documento equivalente electrónico. De manera que si no están obligados a facturar electrónicamente, de todas maneras van a tener que emitir un documento equivalente electrónico, lo cual significa el cumplimiento de todas las obligaciones materiales operativas de facturación electrónica. Sectores económicos con algunas situaciones especiales, por ejemplo, aquellos que tienen información estandarizada, como por ejemplo el descargue de información complementaria, ya se los dije que lo pueden hacer en convenio con sus clientes para que se descargue de páginas web o se descargue de otros tipos de archivos o se envíe mediante correo electrónico. Todo lo que tiene que ver con el envío de claves cuando el producto o el servicio que se adquiere requiere de claves, cuando requiere de archivos especiales de información, de uso o de alerta, deben ser enviados a través de otros sistemas complementarios, los manuales del usuario, las garantías, etc. Esos documentos se llaman documentos adicionales. Las partes pueden voluntariamente o el facturador electrónico que tenga ese tipo de necesidad puede voluntariamente generar espacios dentro de la factura electrónica para informar cuáles son esos documentos e incluso por qué vía fueron entregados. El sector salud, se los acabo de mencionar, es uno de los sectores más complejos que tenemos para el tema de facturación electrónica, no se ha terminado su reglamentación, esperemos que pase de aquí a finales de octubre. El sector transporte tiene retos porque es necesario integrar datos que están contenidos en un tiquete de transporte o en un tiquete de carga al sistema de facturación electrónica, controlar costos y gastos relacionados con el movimiento de la carga, etcétera. Aquí hay unos retos porque seguramente tendrán que hacer desarrollos especiales en temas de facturación electrónica para poder incluir toda esa información. Las personas que son o somos apoderados especiales de otras personas, tenemos obligaciones especiales porque tenemos que informar dentro de la facturación electrónica quiénes son las personas a las que estamos apoderando y bueno, pues eso genera desarrollos especiales. El mandato entre facturadores electrónicos, entonces el modelo de facturación electrónica permite que haya proveedores de tecnología que facturen a nombre de terceros. Eso implica la existencia de contratos de mandato. Esos contratos de mandato generan obligaciones de información exógena, generan obligaciones en facturación electrónica que deben quedar completamente claras a efectos de que cuando la factura se radique en cabeza de la DIAN la pueda entender y los terceros pues con mayor razón. Y los sectores de retail, en donde ya les dije a ustedes, normalmente se usa el sistema POS que tiende a desaparecer y que tendrán que ajustarse a un tipo POS facturación electrónica. Los medios de pago son un reto para los diferentes sectores económicos. La pandemia generó una inusitada ola de crecimiento en el tema de las ventas electrónicas. Y si las ventas electrónicas crecieron, pues como es apenas obvio, los sistemas de pago electrónico también crecieron. Eso significa que hay facturadores electrónicos que estarán recibiendo como medios de pago el electrónico, ya sean tarjetas de débito, crédito, transferencias, giros, estos botones de pago, los bolsillos inteligentes. Bueno, entonces, ¿por qué es importante hablar de medios de pago en facturación electrónica? Porque esos medios de pago deben quedar registrados dentro del contenido de la factura. Quienes reciben medios de pago especiales deben registrar en la factura electrónica de venta. Incluso si una factura electrónica de venta no es de contado sino a crédito, pues se deben especificar las condiciones concretas
de los términos y condiciones del pago. Eso significa que la DIAN tiene hoy derecho a tener información respecto de cómo recibimos nosotros los facturadores electrónicos el pago de la respectiva operación, y ya vamos a ver un momentico qué implicación tiene esto. Hay sectores económicos que tienen unidades de medidas especiales. Entonces, hay sectores económicos que tienen recetas, es decir, sectores productivos, los sectores de restaurante, de comidas, de expendio de bebidas, de expendio de licores. Hay sectores económicos que tienen áreas de producción. Eso les impacta. Esos sectores económicos tienen que conversar muy detenidamente con sus proveedores de servicios de tecnología a efectos de revisar cómo es que se va a informar dentro de la facturación esas unidades de medida o esas recetas para poder interactuar con los sistemas contables. Control de la DIAN. Este tema es absolutamente importante porque con la reglamentación de la ley 2010 se le dio gran importancia y gran relevancia a los temas de interacción e interoperabilidad. ¿Qué significa eso de interacción e interoperabilidad en sistemas de facturación electrónica? Por una parte, la interacción de los sistemas de facturación es la relación que hay entre el documento electrónico, llámese factura electrónica de venta, documento equivalente, notas débito, notas crédito, con los sistemas de inventarios, los sistemas de pago, por eso les hice una alerta hace un segundo, la forma como se integran los bienes y servicios a los diferentes impuestos, ya sea IVA, impuesto al consumo, cómo se contabilizan las retenciones en la fuente, en la contabilidad y en la información tributaria. Por lo tanto, hoy en día todos tenemos que tener precisión en que la normativa nos exige poderle mostrar a la administración tributaria cómo interactúa la factura con nuestro sistema contable para efectos de determinar ingresos, costos, gastos, impuestos generados y retenciones en la fuente. ¿Cómo se ejecuta eso? Mediante una interacción entre el servicio informático que usa el facturador electrónico y el servicio informático de la DIAN por medios electrónicos. Esta semana se declaró la inexequibilidad de la norma que permitía hacer auditoría por medios electrónicos, pero eso no implica que no estemos obligados a tener nuestro sistema, sino que es el modelo de auditoría tributaria el que se cae, pero los contenidos de la auditoría tributaria siguen estando vigentes. Y les decía que en temas de control de la DIAN hay dos aspectos que son absolutamente relevantes, uno interacción y el otro interoperabilidad. Ya les dije qué es interacción y eso de interoperabilidad, ¿qué significa? Eso significa que los sistemas contables y los sistemas de facturación electrónica deben cumplir con todas las condiciones y requisitos del anexo técnico. Si no lo cumplen, no son útiles para el sistema de facturación electrónica. ¿Y para qué son útiles esos sistemas técnicos o tecnológicos que la DIAN exige? Pues para poder hacer una generación de una factura electrónica, para hacer una transmisión de una facturación electrónica, para poderla validar y para poderla expedir, pero además para que dicha factura pueda ser recibida y registrada en el sistema de DIAN como título valor, como factura electrónica de venta con calidad de título valor, incluyendo además otros documentos electrónicos como notas de débito, notas crédito, etc. Eso significa que los lenguajes de programación informáticos deben permitir generar estándares, es decir, la comunicación de los sistemas de facturación electrónica, cualquiera que sea el proveedor tecnológico que se use, debe permitir que el otro proveedor tecnológico entienda el contenido del documento que se le ha emitido. Para eso es que se habla de interoperabilidad. Esto se está trabajando, los contenidos y los estándares están siendo discutidos, diseñados e implementados
desde el Consejo Colombiano de Comercio Electrónico. Y pues obviamente cada vez que haya un cambio en el anexo técnico, todos los proveedores de tecnología tendrán que ajustarse a los señalamientos de ese anexo técnico. Casos especiales, entonces pues tenemos el día sin IVA. Ustedes ya saben que este año de los 3 días sin IVA ya operaron 2, eso generó un reto tecnológico especial porque el sistema tenía que poder hacer un clic entre un bien grabado para ponerlo como un bien exento. Y no solamente eso, sino que a veces en la factura tenía que quedar dicho que ese bien era cubierto, tenía que generarse la certeza de que la factura fue elaborada entre las 00 horas del día hasta las 23 horas y 59 del mismo día. Tenía una serie de requisitos, pero además los sistemas en condiciones de interoperabilidad o de acción deben dejar registrado los datos de los bienes y mercancías que se vendieron bajo ese esquema del día sin IVA, porque con posterioridad hay que enviar la información a la DIAN de todo lo que se vendió sin IVA, el día sin IVA, como bienes cubiertos. Hablaremos aquí entonces también en casos especiales de los documentos equivalentes con no obligados a facturar. Recientemente ya hubo una reglamentación en que la DIAN le avisó al público en general que estaban activados los sistemas para poder facturar, para poder solicitar la autorización del documento equivalente. ¿Esto qué significa? Que los sistemas contables hoy deben estar en condiciones de elaborar un documento electrónico, que se llama documento equivalente de operaciones con no obligados a facturar, en donde se registran las operaciones de aquellas personas que ya vimos hace un rato, no están obligadas a facturar electrónicamente. Significa que cada vez que un operador, facturador electrónico, recibe bienes o servicios de una persona que no está obligada a facturar, se agrega una carga administrativa. Esa carga administrativa es la de elaborar ese documento, y no solamente la carga administrativa de elaborar ese documento, sino de transmitirlo a la DIAN. Ese es un tema adicional que me parece a mí que es importante tener en cuenta para aquellas personas que no están obligadas a facturar, podrían tomar la decisión de facturar electrónicamente, porque de todas formas, todas las operaciones que se generen con estas personas van a ser informadas a la DIAN en tiempo real a partir de estos documentos. Recordemos pues que el documento equivalente con no obligados a facturar es obligatorio. Por lo tanto, la no elaboración de ese documento dentro del sistema contable genera la pérdida del derecho para generar el costo de deducción y genera la pérdida del derecho para incluir esas operaciones dentro de las declaraciones de impuestos en temas de impuestos descontables. Bueno, sectores económicos importantes. Entonces, bueno, tenemos unos plazos para ingresar, pues ustedes ya saben, estamos en septiembre, solo quedan 2 meses, de manera que prácticamente los plazos para ingresar al sistema ya están vencidos. Nos quedan algunos sectores de comercio por mayor y por menor, algunos profesionales independientes muy poquitos, algunos sectores del agro. Bueno, no es mucha la gente a la que le falta el plazo, a la que ya se le va a vencer el plazo. Ya estamos terminando ese ciclo, de manera que es importante tener presente que no estamos ya con mucho tiempo para activar estos temas de facturación electrónica. Los no obligados a llevar contabilidad, ya se los dije hace un ratico, es mi opinión personal y profesional, cada uno de manera independiente, dependiendo del volumen de sus operaciones, el sector económico donde se mueve, el tipo de clientes que maneja, las formas de pago que le generan, etcétera, debería pensar seriamente el contribuyente en compañía de sus asesores o sus consultores contables o tributarios la posibilidad de facturar electrónicamente y llevar libros de contabilidad, porque seguramente le va a convenir. Uso de la data. Aquí quiero decirles o manifestarles que una de las factores esenciales para la DIAN es que está recogiendo una data impresionante
de muchos aspectos de la vida de las personas desde el punto de vista económico. Se están recibiendo cerca de 2 millones de facturas diarias electrónicas de venta en la DIAN. Esto está implicando que la DIAN conoce quiénes facturaron, quiénes le facturaron, qué facturaron, a qué, en qué ciudades, en dónde vendieron, en dónde entregaron. Esa data que está recogiendo la DIAN es una data que va dirigida expresamente a mejorar las condiciones de recaudo tributario, a mejorar las condiciones para la administración tributaria en temas de discusión tributaria y muy dirigida a procesos de formalización. De manera que la formalización no solamente es conveniente hoy como resultado de los problemas que tenemos económicos y financieros por cuenta de la pandemia del COVID-19, sino que además la administración tributaria ya está preparada para generar procesos de formalización empresarial a través de encontrar a las personas que están generando actividades económicas y cuyos datos tiene al día en tiempo real. Empezar la consultoría de los procesos de facturación electrónica. Entonces, el empresario debe reunirse con sus consultores. ¿Para qué? Para hablar de preparación de los sistemas contables. Ya les hablé de interoperabilidad, ya les hablé de interacción, ya les hablé de los procesos que vienen por detrás de la factura, de los requerimientos que tiene el proveedor tecnológico para esto. Definir correctamente cuál es el grupo NIF, cuál es el grupo contable al que el sector económico, al que el empresario está afectado. Mucho me temo que hay una gran cantidad de contribuyentes o de empresarios que no han definido correctamente si están en el grupo 2 o en el grupo 3 de NIF. No hablo del grupo 1 porque son muy poquiticos, pero les quiero decir que no es lo mismo ser del grupo 3 que del grupo 2 en NIF, que los sistemas de contabilidad simplificada pueden darle la mano a los empresarios de una manera grandísima en disponer una mejor condición y una facilidad para la acumulación de sus datos contables y tributarios. De manera que los invito a que revisen ese tema. En Colombia se dice que cerca del 95% de las empresas son microempresas. De esas microempresas, la gran mayoría hoy son informales. Por lo tanto, no veo por qué razón encuentra uno muchos estados financieros agrupados bajo conceptos de NIF bajo el grupo 2, cuando muy seguramente o muy probablemente podrían estar en grupo 3 de una manera liviana. Evaluar durante el presente año en la forma en que se vayan adelantando las condiciones de reactivación, si para el año entrante les conviene ingresar al régimen simple de tributación con unas mejores modalidades de auditoría y de liquidación de impuestos. Se vienen procesos de auditoría, que hay que mirar un poquito las normas NIC, a ver qué podemos hacer, el mejoramiento de los procesos de archivo documental, que ahora dejan de ser de papel para irnos un poquitito más al tema virtual de archivos magnéticos, etcétera, que permiten mejorar las condiciones de administración de las empresas, ahora que estamos en aislamiento, que mucho trabajo es home office, etcétera. Facturar, administrar claves, alcances de los contratos. Entonces los contadores, los revisores fiscales, los administradores tienen que ponerse de acuerdo con sus clientes sobre quiénes son las personas que están activadas para hacer los procesos de facturación electrónica, quiénes administran las claves. Eso no se puede poner en manos de todo el mundo. Los alcances de los contratos de los diferentes servidores, el precio de esos servicios, porque indudablemente generan una mayor carga de carácter operativo. Cuál es el soporte contable que el cliente requiere, cuál es el soporte jurídico y financiero, con fines tributarios, con fines financieros y con fines de reportes a entidades futuras. El empresario pues tiene que ponerse de acuerdo con sus consultores cuando tiene inconvenientes tecnológicos en facturación electrónica para poder hacer correctamente las facturas electrónicas de contingencia y presentar los informes a la DIAN de manera oportuna, activar los procesos de interacción e interoperabilidad, por lo menos tenerlos claros, por lo menos saber cómo están manejando sus inventarios,
cómo es que su sistema contable está costeando esos inventarios en los sectores económicos donde se manejan inventarios. En los sectores económicos como el agro y la industria, tener claro que no es lo mismo los periodos cortos o los periodos largos de productividad para efectos de la clasificación de los activos. Esto, hacer una correcta planeación tributaria y verificar cuáles son las nuevas responsabilidades que adquiere la revisoría fiscal cuando el empresario es facturador electrónico. Mis queridos amigos, este es un tema pues un poquito como complejo, ustedes se han dado cuenta, son muchos los factores que afectan el tema de facturación electrónica en cada uno de los sectores económicos. La invitación es a que se haga una juiciosa identificación de los factores que los pueden afectar a efectos de que podamos agregar valor a nuestro trabajo. Bien, estoy mirando acá el chat. Juan, que si les pueden convertir el material, claro que sí, con el mayor gusto. Asociación Colombiana de las Medianas de Acopio Atlántico, sí, ahí tienen. Bien, acá abajo, acá encuentro una pregunta. Sí, si mi almacén punto de venta al público recibe efectivo por sus ventas al público para no generar doble gravamen, ¿es válido hacer pago a mis proveedores consignándoles el efectivo recogido de las ventas al público? Respuesta no. La norma tributaria que está restringiendo los pagos en efectivo, si no recuerdo mal, para el presente año estamos en el 20%, estamos ya en la etapa final de restricción de pagos en efectivo. No recomiendo pagos a proveedores de ninguna índole, a menos que sean cajas menores. No recomiendo pagos en efectivo porque la DIAN tiene ya planes y programas específicos de auditoría tributaria relacionados con pagos en efectivo. Entonces, la bancarización es una política del Estado, es una política general que debemos cumplir y por lo tanto no es recomendable hacer pagos en efectivo. Bueno, JDIS, pues no veo la facturación POS, ¿cuándo empieza a regir como obligatoria? Pues yo diría que el 1 de noviembre, porque el POS está hecha la norma, a menos que salga alguna resolución de la DIAN, que a partir del 1 de noviembre la factura como tal POS no tiene esa vigencia. Vuelvo y le reitero, hoy, si una persona compra una factura POS y requiere contabilizarla, necesariamente debe acudir a su proveedor para que le entregue la factura electrónica. Bueno, no veo más preguntas. Jadis, Dayana, les cedo la palabra. Muchas gracias, señor Álvaro, por su excelente intervención. Por acá tengo otras preguntas. Señora. Me preguntan, ¿las agencias de aduanas también facturan por mandato? Sí, facturan por mandato. Y deben identificar al tercero por el cual están haciendo los pagos, etc. Ok, por acá tenemos otra y es, ¿los negocios de venta al público de contado pueden seguir haciendo las facturas, pero no electrónicas? Sí, la facturación, si se vence el plazo, de acuerdo con el calendario que vence el 1 de noviembre, la etapa final, para ingresar a facturar electrónicamente, todas las facturas de papel pierden vigencia. Solo pueden ser facturas electrónicas. Y como les dije durante el curso de la conversación, la facturación electrónica o las normas tributarias en general establecen unas obligaciones de carácter universal.
cumplibles por todo el mundo, y las excepciones deben ser expresas. En este caso, la única excepción expresa es cuando el contribuyente es de menores ingresos. Para el año 2020, 125 millones y un piquito, y ya, que tengan un solo establecimiento, que no tengan explotación de franquicias, que no sean usuarios aduaneros. Básicamente esas son las condiciones. Si cumplen esas condiciones, no hay problema. Pero yo les voy a poner un ejemplo tremendo. Un pequeño negocio, y no es para que la gente se asuste ni nada, es simplemente para generar claridad en cómo se manejan estos temas. Pero puede existir un pequeño negocio que tiene menores ingresos, pero resulta que tiene una máquina de estas de pagos electrónicos, con cualquiera que sea la franquicia. Hay muchas franquicias hoy en temas de pagos electrónicos. En ese establecimiento se explotan franquicias. Por lo tanto, aún siendo de menores ingresos, por el hecho de tener la máquina de las franquicias, debe facturar electrónicamente. Comprendo. Tenemos otra pregunta y es, ¿hay sanciones por no tener facturación electrónica? Pues sí, pues las sanciones son, yo me atrevo a decir que graves. La sanción expedita es el cierre del establecimiento de comercio. Y pues incluso el cierre definitivo por reincidencia. Pero detrás de eso vienen sanciones por libros de contabilidad, vienen sanciones para quienes compraron, de manera que, y vienen sanciones económicas, pecuniarias en la investigación. Entonces, realmente no facturar electrónicamente es una mala idea cuando la persona está obligada. Listo. Bueno, revisando el chat, no tenemos más preguntas. No sé si alguien desea Aquí hay una hacer... persona anónimo que dice, o sea que es mejor pagar a los proveedores de manera electrónica. El tema de los cheques, ¿tiene algún problema si se les puede seguir pagando en cheque? Sí se puede seguir pagando en cheque, no hay ningún problema. Lo que no se puede hacer es coger la plata del efectivo que está en la caja registradora o en la caja fuerte de la organización y disponerla para pagar directamente a proveedores. Hay que llevarla al banco, pasarla por el banco y pagar por vía electrónica o por vía de cheques, no hay ningún problema. Ok, Yadis, no sé si ves alguna otra pregunta en el chat. Sí, Bueno, por acá tenemos dice, otra. Dice, okay. ¿Debo pedir una resolución de documento equivalente por cada persona de la que requiera servicio y no esté obligado a facturar? ¿O solo se puede una vez la resolución y con esa misma emito los documentos de todas las personas? Perfecto, esa es. Tú entras a la página de la DIAN, autorización de facturación, ahí hay un link que dice autorizar facturación de documento equivalente con obligados, puede ponerle prefijo si quieres, y si tiene varias sedes en el país, si tiene alguna necesidad especial puede colocarle prefijos a ese documento, solicitar desde el número 1 hacia adelante, sale la resolución y lo incorpora a su sistema contable para que cuando entre al link del sistema contable donde se generan ese tipo de documentos, coloque la resolución hasta pues obviamente agotarse la numeración, en cuyo caso ya continúa, vuelve a generar la resolución para actualizar nuevos números. Pero es una sola resolución que activa para generar todos los documentos equivalentes que necesite durante el periodo de vigencia de la resolución. Ok, por acá tenemos otra pregunta y es, ¿la facturación post cuándo empieza a regir como obligatoria? Sí, 1 de noviembre, o sea, la facturación, hay que hacer un cambio drástico en ese tema porque el 1 de noviembre tienen que generar facturación electrónica, entonces es un tema bastante relevante ahí. Bueno, por acá tenemos otra pregunta y es, por favor, ¿me podría ampliar un poco más la información sobre el sector de salud, especialmente en ópticas que facturan retail y clientes corporativos? Perfecto, aquí podríamos señalar así de manera genérica dos cosas. La primera, sí, recordemos que siempre es posible pedir diferentes
de tipos de numeración con prefijo según las operaciones que genera el facturador electrónico. Entonces, para la facturación que tiene que ver con ventas de retail, me imagino que vende al público elementos ópticos, entonces incluso genera servicios profesionales del servicio de salud a consumidor final. Entonces, para esos casos, puede pedir unos prefijos especiales, eh, unos prefijos especiales que le van a servir para esa área. Y yo le sugiero pedir una facturación especial para aquellos casos en que tienen que enviarle la factura, ya sea a EPS o sea a aseguradoras, etcétera, porque en esos casos aplican los problemas de prepago por los valores recibidos, ya sea por copagos, por cuotas moderadoras, etcétera. Entonces son dos condiciones especiales de tipo de operación que deben ser tenidas en cuenta para facturar en ese momento. Bueno, y por acá tenemos otra pregunta. ¿La obligatoriedad es para todo tipo de facturas POS, almacenes de cadena, droguerías, etcétera? Sí, el POS no tiene apellido y en la norma, en la resolución 042 ni en la ley 2010 de 2019 se le puso condición especial al POS. El POS quedó integrado en su reglamentación como un solo aspecto. Ok, bueno. No me han cargado más preguntas, creo que ya podemos terminar la sesión. Bueno, Agradecemos al señor Álvaro Merchán por su excelente intervención y desde ACOPI queremos hacerle la invitación a todos a que se vinculen totalmente gratis a nuestro Centro de Transformación Digital, el cual nació de una estrategia de MINSIC e Impulsa. A través de este prestamos servicios de asistencia técnica empresarial con el fin de que puedan incrementar la productividad y competitividad en el mercado local y avanzar a la internacionalización. Como lo sabemos, ¿cómo se hace todo este proceso? Pues nosotros al correo electrónico y al chat les vamos a enviar un link donde pueden agendar una cita con nuestros asesores y estos a su vez les van a hacer un diagnóstico en el cual van a identificar todas las brechas digitales que tiene la empresa y con base en esto se les va a presentar un plan de trabajo con herramientas como ERP o CRM que les va a permitir llevar una mejor gestión con sus clientes y con todo el tema de facturación electrónica. No sé si el señor Álvaro desea dar algunas palabras, presentarnos un poco de cuenta, ya que es nuestro aliado en temas de facturación electrónica. Gracias, Yedis. Bueno, sí, no, el tema es súper sencillo. Cuenta es un emprendimiento colombiano de ingeniería colombiana. Hemos desarrollado básicamente en un primer momento un sistema de gestión contable, y administrativo y financiero dirigido a pequeños empresarios. Nuestro nicho principal son pymes, MIPYMES, y en un segundo momento, ya cuando entra toda esta reglamentación de facturación electrónica, desarrollamos un modelo de facturación electrónica que está integrado a nuestra herramienta contable y administrativa, de manera que nosotros en este momento estamos ofreciendo un sistema que llamamos, o que tecnológicamente se llama, de facturación electrónica por software propio. Somos extremadamente competitivos en temas de precios en el mercado y pues estamos en alianza con los mejores proveedores tecnológicos para efectos de activar la firma digital o el certificado de firma digital que es necesario para poder ingresar al sistema de facturación electrónica. Somos muy visibles en este momento en temas de facturación electrónica a nivel de pymes y MIPYMES, de manera que a través de la alianza que tenemos con la entidad, ustedes pueden hacer un contacto comercial que les permitirá, entiendo que en Barranquilla está el señor Silvio Pinchetti, y bueno, hay varias personas que están en contacto y que les podrán atender con toda claridad sobre el tema específicamente.
Claro que sí. Nuevamente, señor Álvaro, muchas gracias por el espacio de aprendizaje que nos ha brindado la mañana de hoy. Y estimados empresarios, hemos llegado al cierre de nuestro evento. Les recordamos que en el transcurso de la semana les enviaremos a sus correos electrónicos las memorias de este evento junto con una pequeña encuesta en la cual les solicitamos su percepción con respecto al evento. En el nombre de ACOPI les damos las gracias por atender a nuestra invitación y queremos recordarles que ACOPI te acompaña en la reactivación y que juntos vamos a superar la crisis. Que tengan un excelente día.